Continuando con la vigilancia de la salud de los trabajadores, vamos a plantearnos los conceptos de vigilancia individual y colectiva. La vigilancia individual se realiza entonces mediante la evaluación clínica de cada uno de los trabajadores orientada de acuerdo a los riesgos presentes en el puesto de trabajo. Requiere, decíamos, conocer el mapa de riesgo del lugar de trabajo, porque la vamos a orientar en función del riesgo. Entonces, ¿qué nos va a permitir detectar alteraciones relacionadas con las condiciones de trabajo, ya sea en su fase inicial, antes de que aparezcan las manifestaciones clínicas de la enfermedad, es lo que llamamos fase preclínica, o cuando los síntomas y signos están presentes, que es la fase clínica? Debe ser específica entonces en función de los riesgos identificados en el lugar de trabajo y evaluados, porque tiene que ser relacionada también con la magnitud del riesgo que está presente, ¿verdad? Realizada con el consentimiento del trabajador, salvo que exista un mandato legal. Si existe un mandato legal, no puede negarse el trabajador a que se efectúe un determinado control de salud. Tiene que estar registrada en la historia clínica médico-laboral, tiene que ser informada al trabajador, el resultado de la vigilancia, como de cualquier examen de salud, tiene que estar en conocimiento del trabajador. Y tiene que ser periódica de acuerdo a los resultados. Puede haber una periodicidad preestablecida, pero también de acuerdo al resultado, esa periodicidad puede ser variable, puede requerir realizarse con mayor frecuencia. ¿Cuándo se debe realizar? En forma periódica, entonces, de acuerdo con los riesgos evaluados y los protocolos que se establezcan, que hayan sido establecidos en la empresa por el equipo de salud ocupacional. También se debe realizar cuando se plantea un cambio de tareas que implique nuevos riesgos. Y cuando el trabajador se reintegra luego de un accidente de trabajo o de una enfermedad, porque puede haber quedado con alguna secuela y tener una vulnerabilidad particular o una susceptibilidad aumentada frente a un determinado riesgo, y esto implica que haya que extremar las medidas de prevención y precaución, o en ocasiones podría ser planteada una reubicación. La vigilancia individual incluye qué cosas hacemos durante este proceso de vigilancia, la historia clínico-laboral, que obtiene información de la anamnesis, es decir, todos los antecedentes clínicos, ya sea los síntomas, signos que pueden estar presentes en ese trabajador, los antecedentes laborales, no solo del puesto de trabajo en la empresa o los puestos que haya desempeñado en la empresa, sino en toda su historia laboral. La descripción del puesto de trabajo que desempeña en la empresa, cuáles son las cargas, las exigencias, cuál es el proceso de trabajo, cuáles son los riesgos que se identificaron en ese puesto de trabajo, cuáles son las medidas de prevención adoptadas o implementadas. Y se aplica generalmente un cuestionario que es específico según el riesgo. Por ejemplo, si vamos a evaluar trabajadores que están expuestos a ruidos y a solventes, tendremos que tener cuestionarios específicos para identificar efectos sobre la salud ocasionados por el ruido y, por otro lado, efectos sobre la salud ocasionados por los solventes orgánicos. También implica realizar controles biológicos y exámenes complementarios según los riesgos laborales y cuando esto corresponda. Y conocer las medidas de prevención, ya sea individuales y colectivas, cómo se aplican estas en relación al proceso de trabajo, ¿verdad? Si hay cerramientos del proceso, cuáles son las medidas de higiene ambiental, si se hacen mediciones de los contaminantes, si hay aspiraciones localizadas,
a nivel personal, como es el uso de los equipos de protección individual, cuál es la forma de uso, la disponibilidad, el recambio, las medidas de higiene personal. En relación al monitoreo biológico, que está dentro también de las actividades de la vigilancia, tenemos que saber que los marcadores biológicos, ya sea pueden ser de exposición o defecto, y deben ser seleccionados en función de proteger la salud del trabajador. No buscamos marcadores de enfermedad, sino marcadores que sean muy precoces, que nos permitan identificar exposición o alteraciones que sean precoces relacionadas con la exposición a un determinado riesgo. Deben ser de preferencia no invasivos, es decir, si yo puedo tener un indicador que se realice en una muestra de orina, prefiero ese indicador antes de realizar una determinación en una muestra de sangre, y que no tenga riesgos para el trabajador. Tienen que estar realizados también con el consentimiento informado. El trabajador tiene derecho a conocer los riesgos a los cuales está expuesto y cuáles son las medidas de prevención y cuáles son los estudios que se van a realizar durante la vigilancia para salud. Los indicadores biológicos entonces de exposición, ¿qué nos determinan? Nos determinan niveles de acción y deben ser evaluados por médicos especialistas en salud ocupacional, porque estos indicadores también tienen que ir en relación con los antecedentes de las personas. Hay personas que pueden ser más susceptibles, más vulnerables y trabajadores más sensibles que debemos proteger. Y determinan niveles de acción. Esto es porque estos indicadores tienen valores de referencia que nos indican que puede estar dentro de un rango aceptable o no. El indicador de dosis es un parámetro que nos mide la concentración de un agente químico o de alguno de sus metabolitos en un medio biológico del trabajador. Por ejemplo, la dosificación de plomo en sangre o plombemia en trabajadores expuestos a plomo. Y un indicador de efecto es un parámetro que identifica ya alteraciones bioquímicas reversibles, inducidas de un modo que sea característico, ¿verdad? Tiene que haber algo de especificidad por el agente químico al que está expuesto el trabajador. Un ejemplo de esto podría ser la dosificación de una enzima y, bueno, un nivel de inhibición, por ejemplo, de una enzima llamada colinesterasa nos puede estar indicando una sobreexposición a un inhibidor, a un agente químico que inhiba esa enzima. Acá tenemos una tabla de la ordenanza 145 del Ministerio de Salud Pública que se refiere a la vigilancia de exposición a factores de riesgo químico. Entre ellos, bueno, son muchos los que lista, pero como algún ejemplo, nos plantea, por ejemplo, que el plomo requiere realizar monitoreo biológico con plombemia, que es la dosificación del plomo en sangre, con una periodicidad semestral, cuál es el valor de referencia, los 30 microgramos por 100 mililitros, y que puede ser realizada en cualquier momento, ¿verdad? Siempre que, obviamente, que estuviera dentro de un periodo de exposición. Acá tenemos el monóxido de carbono, que puede estar presente, por ejemplo, en los gases de escape de los automóviles. El monitoreo biológico se realiza mediante la dosificación de carboxihemoglobina, la periodicidad es semestral y, bueno, está el valor de referencia y así con muchos otros agentes químicos. También la ordenanza se refiere
algunos agentes físicos, como puede ser la exposición a ruido, que habla de la realización de la indicación de realizar audiometrías, la vigilancia de exposición a polvos con radiografías, cuando las radiografías, cuando los polvos tienen una capacidad de inducir fibrosis pulmonar, o sea, son polvos fibrogénicos, esas radiografías tienen que estar contrastadas y ser con el patrón que tiene de la OIT, radiografía según el patrón de la OIT. Y bueno, esto es una forma de tener protocolizado y controlar. ¿Cuáles pueden ser los resultados de la vigilancia? La indicación de tratamiento médico del caso identificado. Si identificamos ya una patología en un trabajador expuesto, tenemos que orientar el tratamiento. Y las medidas compensatorias al trabajador lesionado o enfermo, o sea que esto, tiene que ver con la derivación al Banco de Seguros y lo que el Banco de Seguros, si se cataloga como una enfermedad profesional, la indemnización que le corresponda por el periodo de baja o el subsidio o más allá del subsidio en caso de que hubiera una incapacidad para el trabajo. También otro resultado es la investigación de casos relacionados, ¿verdad? Más allá de ese trabajador, nosotros tenemos que investigar otros posibles daños en otros trabajadores que están expuestos al mismo riesgo. La identificación de los riesgos laborales causales. Puede ser que no hayan sido evaluados como riesgos con una determinada magnitud y que a través de la vigilancia podamos reconocer efectos sobre la salud, tengamos que volver a identificar y evaluar ese riesgo o nuevos riesgos. El establecimiento de estrategias preventivas adecuadas y su evaluación. Continuar con la vigilancia, evaluando que esas medidas preventivas resulten eficaces. Prevenir la aparición de más casos entre los compañeros de trabajo, porque al implementar esas medidas preventivas vamos a actuar sobre el colectivo de trabajo. Y la vigilancia colectiva o la vigilancia epidemiológica comprende la recopilación de datos epidemiológicos de los daños derivados del trabajo, ya sea en la población activa, ya sea a nivel de la empresa o del territorio. ¿Para qué? Para controlarlos, ¿verdad? Para controlar los daños, evitar los daños y estableciendo las medidas preventivas. Es también investigación para la acción. Utiliza herramientas de la epidemiología, tales como las tasas, los índices de frecuencia, los riesgos relativos. Como ejemplo, podemos pensar en los sistemas de información de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en las estadísticas de las certificaciones médicas, en los informes de los servicios de salud y seguridad en el trabajo, en los informes también del Ministerio de Trabajo, de la Inspección General del Trabajo, que procesa información del Banco de Seguros del Estado. Tenemos que entender entonces que tanto la vigilancia individual como la colectiva debe ser entendida como investigación para la acción, ¿verdad? Es información que nos permite orientar medidas preventivas.